El problema de las enfermedades endémicas fundamentalmente pasa, el problema de las enfermedades endémicas en el Perú y en cualquier parte del mundo, fundamentalmente pasa por el hecho de que, son enfermedades de poco interés de investigación. O sea, epidemiológicamente podemos hacerle seguimiento, lo que quieran, pero la investigación a nivel mundial ha abandonado muchas de estas enfermedades. Entonces, son enfermedades que deberían ser prevenibles hace mucho tiempo. O sea, no va a aparecer en mucho tiempo, ¿no? Y probablemente no sé si algún día aparezca. Bueno, a quienes afectan son países específicamente que tienen este problema de tipo de tercer mundo, ¿no? Entonces, las metaxémicas, ¿no? Las metaxémicas clásicas, la malaria, de la cual siempre se habló alguna vez de la posibilidad de una vacuna, pero nadie tiene interés en desarrollarla, porque no afecta a ningún país que tenga tecnología. Miren ustedes que el dengue, ¿no? El dengue afectó a quién? Afectó a Brasil. Y basta que afectara a Brasil y desarrollaron una vacuna. Entonces hoy en día hay vacuna para dengue. Hoy en día se está probando en el norte vacuna para dengue. Está probablemente en el tintero que entre a hacer programa de vacunación dengue en zonas de alto riesgo, pero todavía no es una vacuna 100% efectiva. Acuérdense que el dengue tiene fundamentalmente 4 serotipos que se pueden intercambiar y más bien el haber tenido dengue previo te predispone a que la segunda vez sea hemorrágico. Entonces ese es el gran problema. Entonces en el dengue no te protege, al contrario, te predispone a mayores complicaciones. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, como les decía, en el dengue afectó a Brasil y probablemente ustedes a la zona que lleguen ya se esté probando vacuna. De repente se comienza, porque justo este año era el año que se iniciaba vacuna. Digo se iniciaba porque hasta ahora no sé cómo están las cosas en ese sentido. El plan era así, ¿no? Que es donde yo lo conocía. Malaria ha habido nuevamente rebrote a raíz de lo que sucedió el año pasado. A raíz de el niño, ¿no? ¿Cómo le llamaron? ¿Cómo le llamaron? Niño costero, a raíz del niño costero el año pasado. Pero ojo que lo que más hubo el año pasado, si ustedes se dan cuenta acá, acá no está 16, pero lo que más hubo fue leishmania, ¿no? Creo que o sea, si acaso ustedes ven 5.000, 6.000, creo que leishmania el 16 llegó, aunque no ha salido el reporte oficial, pero llegó a más de 50.000. O sea, el reporte oficial, ¿no? De leishmania comprobada. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando hay inundaciones, o sea, si ustedes van a una zona inundable y hay inundaciones, leishmania es uno de los grandes problemas que van a ver. ¿Y a quién complica leishmania? Leishmania complica a dengue. Eso es importante. Leishmania complica a dengue. Entonces, cuando tienes zonas de inundación, dengue se eclosiona más. Hay mayor cantidad de zancudos, ¿no es cierto? Hay mayor probabilidad de transmisión. Pero los pacientes con dengue, cuando se complican, cuando la enfermedad se hace más extensa y más febril, y hay ictericia de por medio, uno tiene que sospechar que haya leishmania concomitante. ¿Por qué? Porque generalmente pero eso sucede cuando hay inundación. Eso está bien descrito en las zonas de inundación o zonas inundables. O sea, hay zonas como fue el año pasado, que sufren inundación por una situación por una situación climática, y hay zonas, ¿no?, que son siempre inundables. O sea, porque su ciclo de agua es así, ¿no? En el Perú, especialmente el CG Selva y algunos valles interandinos son zonas que siempre uno tiene que llegar y dicen, siempre baja el Huayco, 100 zonas inundables, siempre hay represamiento, siempre hay lluvias en febrero, en marzo, que son la época más difícil, ¿ok? Bartonella sigue siendo prevalente, especialmente en el norte hoy en día del país, pegado mucho a Ecuador. O sea, Perú y Ecuador son los dos grandes países. Prácticamente todos los valles interandinos raramente se ven en el sur. O sea, no se ve mucho en el sur, se ve más en el norte, Bartonella. Y fiebre amarilla es el problema que les decía al principio. Hay una alerta este año de fiebre amarilla. Seguro que cuando hagan la inducción en Serum les van a dar los datos.
datos, ¿no?, epidemiológicos. El problema es que les dan básicamente datos de guía, ¿no? Pero fiebre amarilla, hay un grave problema en este momento en Brasil. Hasta la semana pasada había casi 800 muertos, creo que eran 880 y tantos muertos, no casos en Brasil. Acuérdense que es una enfermedad que tiene alta mortalidad, muy alta mortalidad. Entonces, ¿en qué momento nos llega? O sea, según tengo yo entendido, ya hay incrementos reportes de fiebre amarilla en todas las zonas que vamos a ver ahora. Ahora, las zoonóticas siempre es importante, nuevamente la leptospira entra en ambas, ¿no?, porque está alrededor también del roedor, ¿no?, está alrededor del roedor, y definitivamente la rabia, ¿no?, van a haber más rabia silvestre, y la rabia nuevamente se está, pero viendo más al sur del Perú, ¿no? Inclusive Puno, zonas de Puno, zonas de Arequipa. Clásicamente siempre ha habido reportes de rabia en Madre de Dios, ¿no?, que es zonas donde siempre ha habido rabia silvestre, ¿ok? Brucela bajó tremendamente en el país, es algo bastante raro hoy en día, y el ofidismo es algo que se da más en costa y selva, y especialmente en ceja y selva. También vamos a ver algo de crótalos, algo de prevención en eso. La gran desgracia que van a tener en ese sentido es que si ustedes llegan a una zona donde hay ofidismo, es averiguar inmediatamente, si no les dejaron el anterior, las cosas preparadas, dónde encuentran el suero, ¿no? Que generalmente el Perú no lo fabrica. El Perú lo compra, es colombiano. Los colombianos sí lo fabrican. Los que vayan más hacia el norte lo van a conseguir con mayor facilidad, porque el único suero antiofídico que hay en el país ahorita es colombiano. Lo fabricaba INS en una época, pero lo hace de acuerdo a necesidad, y lo hacían en Iquitos. Pero me parece que ya eso en el momento del serum hay que siempre averiguarlo, porque no es igual todos los años. La idea es averiguar dónde está el suero. Y ahí vamos a ver lo que hay que hacer después con la herida, ¿ok? Ese es el ofidismo. Y como decíamos, malaria, que siempre es importantísimo. Miren la distribución de Vivax en el Perú. Falciparum es mucho menor. No sé si alguno de ustedes se va a ir a la selva o piensa irse a la selva, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta. Y por suerte digo, en el norte del Perú, malaria se calmó, ¿no? Eso en la época que yo hice serum sí estaba fuertísimo en toda la zona de Tumbes, Piura, incluso Chiclayo. Hoy en día, fundamentalmente en Piura, en algunas zonas, hay todavía malaria, pero más es netamente selva la malaria. Y el dengue sí es un gran problema. El dengue sí no se ha logrado, más bien está cada vez más intenso. El dengue tiene una tendencia a incrementar, y más aún con el evento del año anterior. Hoy en día ha habido muy poco control de vector, que es el problema. O sea, el control de vector es el gran problema, ¿no? Más aún que detrás del control del vector tienes ONGs que no te permiten utilizar residuales, ¿no? O sea, usar insecticidas residuales. Ese es otro grave problema, porque los insecticidas que son, digamos, los naturales, los que se usan, que son muy caros, son carísimos, el ministerio lo compra muy limitadamente, y entonces si no puedes usar residuales tienes muy poco control del vector. Entonces, más que todo hacen la identificación de zonas de riesgo, más que todo, ¿no? Y recién usaron residuales a raíz de la epidemia el año pasado, nada más. Entonces van a tener eso. Con el dengue, uno puede viene de la mano siempre chikungunya y Zika. No es imposible, chikungunya es muy difícil de diferenciar de dengue. La ventaja es que chikungunya no tiene una fase severa, o sea, chikungunya no mata. Eso al menos hay que tener en cuenta. Chikungunya se autolimita, 5, máximo 7 días. Produce mucho más mialgia que dengue, eso sí. Produce mucho más mialgia que dengue. Y chikungunya, generalmente, todos los casos, al menos que yo tengo reporte en el Perú, han venido fundamentalmente o de Centroamérica o de Colombia. O sea, por tierra de Colombia y en Lima
básicamente de la gente que ha ido a Centroamérica por motivos de vacaciones, trabajo, lo que sea. O sea, tampoco entró muy fuerte a Ecuador, por suerte, y no se diseminó mucho en el Perú. Ahora, no digo, no es mortal, pero sí produce mucha morbilidad. O sea, los pacientes realmente al segundo o tercer día de enfermedad se sienten morir. No pueden levantar los brazos. O sea, la mialgia es muy intensa. Eso es lo que produce una de las mialgias más intensas. En chikungunya eso es típico. Mientras que en el Zika, que es muy parecido a ambos, pero el problema fundamentalmente en Zika es el cuidado de la gestante, ¿no? Ese es el gran problema, porque realmente la mayor parte de los problemas, igual, Zika, mortalidad es muy baja, es casi cero, pero sin embargo, Zika sí pone muy en riesgo lo que es la vitalidad del feto, fundamentalmente. Leishmania también no se ha hecho muchísimo en Leishmania, hay mucho que hacer en Leishmania, realmente esto se trabaja mucho en programas de selva, y Leishmania básicamente cada cierto tiempo hay brotes, y generalmente nos enteramos de eso cuando se acerca Lima, ¿no? En los últimos años por suerte no ha habido mucho, por lo tanto no hemos visto mucha Leishmania. Y fiebre amarilla, ¿no? Fiebre amarilla, como habíamos dicho, es poco, entre comillas, lo que se ve hasta acá, pero en el brote brasileño es lo que les va a traer problemas. O sea, el brote brasileño les va a llegar a ustedes en la cara, como se dice, serum. O sea, siempre uno tiene en cuenta eso. El año pasado yo les decía a los muchachos, van a tener que cuidarse mucho de dengue y leishman y leptospira. Y efectivamente vieron mucha leptospira. ¿Ok? Probablemente este año no vean tanta leptospira, salvo que vuelvan a enfrentar inundación, ¿no? O sea, ustedes generalmente serum, ustedes van a agarrar el próximo verano, ¿no es cierto? Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que este verano ha sido santito, ¿no? Ha sido santo, ¿no? Hasta cierto punto, pero el próximo verano nadie sabe, ¿no? O sea, no sabemos si va a haber niño, no va a haber niño, entonces va a depender de lo que pase con el tiempo fundamentalmente.